donde él recoge en 34 versículos, del 22 al 56, lo que podrían llamarse los 4 poderes que sujetan, limitan, y de tal manera al hombre que el hombre no los puede superar solos. En esos pasajes, en los 4 momentos que se dan, está la presencia de Cristo, se presentan estos poderes y Cristo los domina, los sujeta y los vence para beneficiar al hombre que están con ellos, que están con él. ¿Y cuáles son esos 4 poderes? El primero es el de la naturaleza, que lo presenta como una gran tempestad. El segundo, los poderes del mal, en la figura del Gadareno. El tercero, la enfermedad incurable, en la figura de la mujer del flujo. Y por último, la muerte en la hija del Jairo. Oye, eso suena demasiado interesante. Quiero decirte, Isaías, que en las lecciones de la escuela bíblica no pude comentar, porque tuvimos nuestro aniversario, un pasaje muy importante que fue el pasaje de la Torre de Babel. Ah, sí. Pero algo que comenté este domingo y que quiero compartir con el público que nos escucha y contigo, es que cuando Dios quiso destruir un proyecto social humano, Dios quiso destruir, lo que hizo fue cortar la comunicación. Porque si tú cortas la comunicación entre los seres humanos, destruyes sus proyectos sociales. Eso de la comunicación es tan serio que si alguien mide mi cerebro y dicen el cerebro de Michael no está comunicando nada, me declaran muerto. Si mi cerebro está funcionando pero no se comunica con mi brazo se seca. Eso es así. Entonces, algo que yo debo comentar es que qué triste que los corazones se cierren, que se tranquen los entendimientos y se tronche una saludable comunicación entre seres humanos. Si la comunicación y los entendimientos no hayan cauce, lo que próximo en ocurrir será la desarticulación del proyecto social que nos une. No hay justificación posible para lo que está pasando en los Estados Unidos ahora mismo. Es muy triste cuando el ego se traga el Laos. Y lo que yo estoy viendo es que el ego de los políticos y de los partidos políticos en Estados Unidos ahora mismo valen más que el bienestar de toda una nación. Eso es así. Y yo no veo justificación posible para eso. No, en ningún aspecto. Porque cuando hay dos posiciones, dos conceptos, dos formas de ver las cosas diferentes, uno trata de creer que él es el que tiene la razón y el otro también. Entonces empieza como cuando se alaba la cadena antes o la soga. Sí. Y no se piensa en el centro, que es el pueblo. Aquel tira para la derecha, este para la izquierda. Y el pueblo en el medio es el que se perjudica en esa lucha entre quién tiene más poder, cuál es la posición que más pesa y la correcta. Y los hombres no pueden usar ese capricho para tratar de demostrar que ellos son los que tienen la razón. Máxima en la política, cuando siempre hay dos puntos de vista distintos. Fíjate, algo triste que yo veo en esto es que se supone que los líderes nos modelen a nosotros en todo, o sea, no solamente en lo económico y en lo político, se supone que sean modelos de convivencia. Claro. Directa o indirectamente nos enseñan la resolución de conflictos. Yo lo comparo entonces con el esposo y la esposa.
Porque esto ocurre en el matrimonio. Ujú. ¿Ve? El ego. Ujú. Y los hijos aprenden a resolver o no resolver conflictos en la manera en que ellos ven que sus padres resuelven conflictos. Ujú. Yo no veo cómo esto pueda abonar a la convivencia social, a levantar un espíritu razonable en la juventud. Yo no veo que esto aporte en nada. Y todo lo contrario, yo pienso que todos nosotros tenemos una responsabilidad de enseñarle a los demás las virtudes de una sana comunicación. No es que no hayan diferencias, pero cuando se cierran los cauces de comunicación, pienso que es algo muy triste, muy triste. Pues en el día de hoy voy a Isaías, quiero hablar del capítulo 15 de Génesis. Ujú. Es el momento en que Dios vuelve a hacer un pacto con Abraham y le promete un hijo. Ujú. El capítulo 15 abre diciendo: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Y las cosas que hubieron antes, entre otras, Abraham enfrentó varios ejércitos profesionales, armando él a sus criados. Y parece algo de película, pero porque aquellos eran reyes, y no eran reyes como los tenemos hoy en día, pero eran reyes y tenían sus ejércitos, y habían conquistado a Sodoma y a Gomorra, y viene Abraham, le da armas a sus criados, o sea que no tenían, se tiran contra esos ejércitos y lo echan fuera. Después de estas cosas, vino una palabra de Jehová en Abraham diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y ahí yo veo una explicación a lo que pasó antes. Es una promesa, porque dice no temas, pero yo soy tu escudo, yo soy tu protector, y tu galardón será sobremanera grande. Y él hace una pregunta: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Y mucho se ha dicho sobre eso. Ujú. Hay hasta una teoría, yo no sé si tú la has escuchado, que en Damasco había como una manera de un banco. O sea, eran famosos por la cuestión esta de hacer inversiones. Y la gente hoy en día usaría la palabra al banco. Pues la casa mía y el carro le pertenecen al banco. Si yo me muero, eso es del banco. Y hay quien dice que esa expresión era una expresión que quería decir: eso no queda en las manos de la familia, eso queda en las manos de unos terceros. No lo sé. Y hay muchas teorías, y yo he leído las tuyas. Lo importante es que él no tiene hijo, Dios no le ha dado prole. Vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, le dice: lo que tú me estás pidiendo, no lo estás pidiendo para ti, lo estás pidiendo para los que te van a heredar, y los que te van a heredar, la nación que yo te he prometido, va a salir de tus entrañas. Dios le enseñó el cielo, las estrellas, y el verso 6 dice: y creyó a Jehová,
y le fue contado por justicia. Empiezo con esto porque yo pienso que Dios no se equivocó. Para mí es evidente y es claro que Abraham creyó. Y como creyó, estoy en una contienda con algo que se ha dicho Isaías. Como Abraham creyó, hizo una pregunta. Y esta pregunta tiene que ver con la promesa que él creyó. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Vamos a suponer que Dios me habla a mí y me dice: camina por los chalets de Bayamón. Y yo puedo caminar por los chalets de Bayamón. Y de hecho paso frente a tu apartamento. Y allí el Señor me dice: ¿tú ves esos apartamentos que están ahí? Van a ser tuyos. Y yo le digo: ahí vive gente. Yo conozco a algunos que viven ahí. No, eso va a ser tuyo. Y yo le digo: gracias, Señor, yo lo creo. Ahora, ¿cómo es? O sea, si yo lo creo, me formulo unas preguntas. Hoy en día las preguntas serían: ¿y cómo va a ser la cuestión de la escritura? Hoy en día las preguntas serían: ¿y cuándo es que ellos se van a salir de ahí? ¿Y cómo es que yo voy a entrar? O sea, hay quien interpreta la pregunta de Abraham: ¿en qué conoceré que la he de heredar? De hecho, la traducción, Dios habla hoy, y la traducción al lenguaje actual, yo tengo mis reservas, porque en la traducción lenguaje actual dice: Dios y Rey mío, ¿cómo puedo estar seguro que me la darás? Y yo pienso, yo no soy una persona de mucha erudición en esto, pero francamente yo pienso que no es así. Me gusta más Reina Valera y lo busqué en un interlineal que hace una transliteración palabra por palabra, y no hay ese concepto. Ese concepto de esas traducciones, Dios habla hoy y la traducción del lenguaje actual, son interpretaciones realmente. Para mí, la pregunta que él hace: ¿en qué conoceré que la he de heredar?, responde precisamente a lo que él creyó. Y me fundamento en dos cosas. Primero, en que Dios dijo que él creyó. Dios no se equivoca. Y segundo, en la respuesta. Porque la respuesta incluye una manera en que se hacían contratos en aquel momento. Que hay en escritos seculares ejemplo de esto, de picar los animales por la mitad y caminar entre los cadáveres, mientras se dice en voz alta los términos del contrato. Y eso, afirmado con sangre, daba una impresión de que eso se sellaba en forma tal que si se violentaba era una cuestión de vida y muerte, vida o muerte. Y los términos, mientras Abraham estuvo caminando, no pasó nada. Cuando ya no tuvo fuerza, que se quedó dormido, que ya no podía más, Dios fue el que se movió como un horno y Dios dictó los términos. Y es interesante que uno de los términos es que cuando la maldad de esos pueblos llegue a un nivel, Dios mismo los va a sacar como castigo. O sea que una de las preguntas que hay en mi mente, en la mente de Michael Morales,
que tendría Abraham si ahí vive gente, ¿cuándo es que van a salir? Cuando por causa de su maldad sean juzgados y sacados de ese lugar. ¿Ok? Se les dice que la descendencia de Abraham va a estar esclava y oprimida por 400 años. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dos cosas quiero decir, Isaías, y las voy a comentar contigo. La primera, el Nuevo Testamento dice en Hechos y en Hebreos que Abraham habitó como extranjero, que nunca tuvo posesión de esa tierra. Y Dios, cuando le da los términos de la herencia, le dice que por 400 años no la van a tener. Porque luego el cautiverio, sí. Entonces, fíjate tú que el orden que Dios ha puesto al padre de la fe, padre de esta nación, es primero la herencia de la fe y después las propiedades. Y yo veo que nosotros hemos invertido esto, especialmente cuando las parejas se van a casar. Primero es la casa y las propiedades y lo material. Y después el hogar, la familia. Y la gente lucha por lo que no es, porque hemos invertido las prioridades. Para ser padre de fe, de una familia, de una nación, hay que tener un orden. Y primero son los valores, los principios, los ejemplos. Y como consecuencia de eso, lo demás. Voy a coger ahora como ejemplo a tu papá. ¿Qué riquezas materiales tuvo tu papá cuando fue pastor de esta iglesia? Ninguna. ¿Ah? Cuéntame algo de eso. Ninguna. Ninguna. Yo, uno de sus hijos, viajé 3 kilómetros hasta Sabana a pie, descalzo. Muchas ocasiones vivió de viandas o verduras que le llevaban Don Cedo y toda esta gente que vivían aquí. Quiere decir, ¿ah? No, y él vivió así. Él vivió así y no me pregunten por salario, porque a veces lo que aparecía eran $2 al mes. Ahora, ¿cómo están sus hijos y sus nietos? Todos, yo creo que no puedo sacar a nadie, estamos bien. Hemos disfrutado de las bendiciones que dejó la herencia que dejó ese pastorado, esa paternidad. ¿Es o no es cierto que hay personas que han dejado mucho dinero y no han dejado amor y ese dinero ha sido disipado? Disipado. Pero hay quien no ha dejado dinero, Sí. pero ha enriquecido. Sí. Porque ha dejado una herencia. Y como nosotros vivimos aquí principalmente, y después de aquí también, pobreza extrema. Pero no faltó presencia divina. Amén. Que a veces la gente asocia la presencia divina con la riqueza material. Pasando el tiempo, se empiezan a levantar hijos con ministerio, habiendo vivido experiencias que pudieron haberlo sacado hasta de la iglesia. Exactamente. Entonces se levantan con ministerio en esa denominación y no por masoquistas. Exactamente. Y hemos sido bendecidos, ayudados, y Dios nos ha dado prestigio, nos ha dado nombre. Y hablando en términos de económicamente, no somos ricos, no tenemos mucho, pero tenemos para vivir
y pasar cualquier tiempo malo y difícil. Sí, señor. ¿Y qué vale más? Pues yo me siento más feliz así. Seguro. Que uno teniendo quizás dinero guardado, uno teniendo paz en el alma y en el espíritu. No, es que, y fíjate tú que esto que hizo, entonces, ¿cómo es recordado Abraham? Fíjate, ¿cómo es recordado Abraham? ¿Cómo es recordado Abraham? ¿Y cómo es recordado don Herminio? Tú sabes el pensamiento que se me mete a mí cuando vienen estos nubarrones de tiempos difíciles. No podrán ser peores que los que yo viví. Sí. Y si yo superé un ayer bien escaso y bien apocado, ¿cómo me va a meter miedo un presente con cualquier transición o cambio? Porque yo no me he amoldado a la filosofía presente. No, yo la he transformado con mi vida pasada. Son dos cosas distintas. Porque el que se amolda a lo que tiene y se acostumbra a carros y a todas esas cosas, el día que pierde algo se vuelve loco. No, yo he transformado la prosperidad que hay y la tomo como bendición, me beneficio de ella, pero no la hago la esencia de mi vida. La esencia de mi vida está en la fe de un Dios que protege en todo tiempo. Muy bien. Y como último punto, Isaías, para luego dejarte a ti en la segunda mitad, ¿tú crees que en Puerto Rico estamos listos para un golpe? ¿Tú crees que hemos asentado las bases espirituales y emocionales para que la generación presente enfrente los retos de algún momento difícil? Aquí hay dos grupos. Quizás no sé si el minoritario sea el que voy a decir. Está el grupo que en medio del cautiverio, cuando le viene, se proyecta hacia el futuro y dice que el que siembra con lágrimas, con regocijo segará. A ese que le habla Habacuc. Está el grupo que se sienta a llorar lo que pierde, como el del Salmo 137. Se enfurece y se molesta con los que le provocan la crisis. Bienaventurado encoja a tus niños y te lo estrella contra la peña. Ese grupo que valoró más la ciudad con la belleza, las riquezas que tenía, y cuando desaparece la ciudad, parece que desapareció el Dios de la ciudad. Nosotros tenemos otro grupo, y yo creo que el mayor es ese, que no soportaría un cambio drástico aquí. Yo pienso que los fundamentos para que nosotros superemos un evento desastroso, sea en la economía, sea en la naturaleza, en lo que sea, porque ya ha sucedido, o sea, no son cosas imaginarias, ya ha sucedido. Han pasado ya, sí. Han pasado ya. Está en poner en orden la casa espiritual, claro, dándole prioridad a los valores que son. Uh-huh. Y en esencia, que tener una relación directa con el Señor, vivir por medio de la fe, porque pienso que la gente está valorizando más lo material que cualquier otra cosa. Y hay quien hace como los saduceos, que miden la bendición de Dios en base a las posesiones temporales y pasajeras. Yo lo pongo de esta forma a veces en mis predicaciones. Prepárate antes que llegue Goliat. Está bueno. Ten la unción de Dios para que lo veas como un ente con el que se puede luchar. Muy bien. Y con la presencia de Dios en ti, no te amedrentará. Pero adopta la actitud de Saúl, que pierde la unción de Dios. Fíjate los dos contrastes. Sin la unción de Dios, ¿qué ve Saúl? Un hombre invencible. Ponlo en términos de problemas, ¿verdad? Algo imposible. Con la unción de Dios, ¿qué ve David? Un hombre que según Dios lo ayudó a él a lidiar con osos y leones cuando le venían a atacar las ovejas, lo va a ayudar para enfrentarse a gigantes. Muy bien. Bueno,
Si se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de oración@iglesiai.net. Oración@iglesiai.net. Nos puede ver en vivo ahora y puede ver cualquiera de nuestros cultos en vivo en nuestra página de internet www.iglesiai.org. iglesiai.org. Ahí está también nuestra programación. Estamos en la carretera 167, la carretera que va de Bayamón a Comerío. La Iglesia Discípulos de Cristo en Buenavista. Nuestros cultos los domingos son a las 8 y a las 11:15. El mismo culto se repite a las 8 y a las 11:15. Los miércoles en la noche tenemos un precioso culto de oración. Les anuncio, es muy grato poderles anunciar que el próximo miércoles habrá un culto de oración y Santa Cena. Vamos a iniciar un proyecto de lectura bíblica en comunidad y va a estar con nosotros el reverendo Isaías Narváez. ¿Correcto? Exacto. Este miércoles va a estar con nosotros el reverendo Isaías Narváez. Así que los demás anuncios los pueden encontrar en nuestra página en la internet y sería muy grato poder contar con tu visita en algún momento. Pasamos ahora a la emisora para identificar y en breves momentos regresamos a tu programa Testifiquemos de Cristo. Quédate en sintonía. Este es su programa Testifiquemos de Cristo. Su hermano en Cristo, reverendo Isaías Narváez. Como ya explicó el compañero pastor Miguel Antonio Morales, él se encuentra en este momento en el ensayo de una boda y por eso es que esta sección de vendimia, que se transmite siempre en la primera sección, pasó a la segunda. Antes de comenzar mi análisis sobre ese pasaje bíblico que anuncié al comienzo sobre Lucas 8, 22 al 56, que no lo podemos analizar en su totalidad hoy. Quiero informar que mi sobrina, que es miembro de esta iglesia Discípulos de Cristo de Buenavista, fue operada el lunes, se le hizo una prótesis en la pierna izquierda y actualmente está en el hospital Wilma Vázquez en Vega Baja recuperando de esa operación. Así que está en la habitación 103 para que los que puedan pues oren por ella. Ella se encuentra bien. En estos momentos quisiera indicarles por qué hice esta selección de este pasaje. Lucas 8, del 22 al 56, tiene 34 versículos que se dividen en 4 segmentos. Lucas está tratando de probar, de evidenciar que aquellas fuerzas que superan y dominan, doblegan al hombre, ante las cuales se siente incapacitado e impotente, estando Jesús en su vida y estando Jesús presente, ninguno de esos poderes puede limitar, sujetar y eliminar al hombre. Los 4 poderes que se mencionan, que en cierta forma el hombre no puede lidiar per se contra ellos, son los siguientes. En primer lugar, se discute en el primer segmento la naturaleza y se usa una gran tempestad que amenaza la vida de los que están en la barca y acuden a Jesús para que Él les libere. El segundo poder que sujeta y encadena al hombre es el poder demoníaco o de las tinieblas, representado en la figura de un hombre que le llaman el Gadareno, o residente de la ciudad de Gadara, y cuya posesión es una extraordinariamente difícil y grande, por la misma forma que él se llama legión, aludiendo a una legión de soldados que es de casi 2.000 personas o un poco más. El tercer poder que sujeta y limita al hombre se representa en una mujer que tiene una enfermedad incurable,
la tiene por 12 años, que es la mujer del flujo de sangre, y acude a Jesús. Y por último, el cuarto poder que se supone que limita al hombre, contra el cual no puede, es la muerte. Y esta la representa la hija del Jairo de 12 años, a quien acudió a Jesús, y cuando ya fueron a la casa la niña estaba muerta y Jesús la resucita. Como les dije, el análisis de estas cuatro poderes no me es suficiente el tiempo, pero como hay más programas, yo les garantizo que este sector o segmento de 34 versículos yo se los voy a explicar. En este caso, en el primero que se nos presenta en el texto 22, ahí es que empieza, Jesús está en la barca con los discípulos. Es interesante que las veces que se nos presentan situaciones difíciles en el lago de Tiberia, esta es la única vez que se nos presenta a Jesús dentro de la barca. En la pesca milagrosa, Él no estaba presente porque todavía, oigan bien, los que estaban en la barca no eran sus discípulos. Ahí fue que Pedro empezó, cuando vio el milagro, y se arrodilló a su pie, y Él los llamó a ser pescadores de hombres. En los vientos contrarios que azotaron la barca en Mateo 14, Jesús tampoco estaba. Se había quedado orando y vino posteriormente, y en medio de esa lucha que habían tenido, calmó los vientos. En este caso, Jesús le dice a ellos, pasemos al otro lado. Entiéndase que yo no estoy hablando aquí, cuando hablo de barca, no estoy hablando de transatlántico ni crucero. Estoy hablando de unas barquitas pequeñas, muy pequeñas, que apenas podían, una de ellas, contener 3 hombres. Y esas barquitas, cuando había algo anómalo, ponía en riesgo y peligro la vida de esos hombres, cuando en un crucero o en un barco de estos hubiese sido, quizás una cosquilla lo hubiera hecho. Hay un problema aquí bien importante. El fenómeno que ellos están enfrentando, por lo que sabemos del clima, temperatura y estas cosas en esa área de Galilea, no era usual que estas tormentas de este tamaño se formasen. Yo dialogué con un guía israelí, porque como en nuestra Biblia aparece este pasaje, y nos dan un momento en el viaje para que reflexionemos, hablemos, cantemos o hagamos devociones, rememorando ese momento que hubo la tempestad y que Jesús la calmó. Y yo le pregunté al guía, ¿con qué frecuencia se daba esto? El guía me dijo, no hay frecuencia. Puede venir una que otra vez unos vientos como vinieron en una ocasión y no ser tan peligroso. Pero una tormenta como la que prácticamente se describe aquí, porque Marcos dice gran tempestad, óigalo bien, Marcos 4, 36 a 37, lo adjetiva como una gran tempestad. Marcos estaba declarando que era una tormenta grande que no es usual y que toma por sorpresa porque vienen los vientos del monte Hermón, bajan, descienden por el Jordán, circulan los montes donde se encuentra el lago de Tiberia y forman unas trombas muy fuertes, muy grandes, que unas olas serenas y tranquilas como las de un lago, las levanta y las torna bravías. Cosa que hace difícil que un barquito pequeño o una barca la pueda aguantar. Esto tiene un gran mensaje, que si uno trasciende el texto se lo puede sacar. En primer lugar, Jesús está ahí y ha dado una orden que vayan a la otra orilla, o sea, pasemos al otro lado. Quiere decir que si Jesús habló y hay una palabra de que van a ir para el otro lado, van a llegar, no importa lo que ocurra, porque la palabra la dio el que creó el lago.
Y tomemos esto bien en serio, porque lo que podemos inferir para una disertación, aparte de que la experiencia haya sido de otra naturaleza, es que en toda circunstancia que haya una palabra o promesa de Dios a su pueblo, al ministerio, a iglesia o lo que sea, de que vayan hacia una meta, en este caso al otro lado, a la otra orilla, esa meta va a alcanzarse aunque se enfrente uno a riesgo. Y es bueno que los hermanos que me escuchan sepan que en todas las metas y planes y misiones de Dios hay obstáculos, hay riesgos. Si no los hubiese, la predicación no tendría sentido. Porque la predicación tiene sentido cuando usted postula una victoria sobre la crisis. Cuando usted esa crisis la procesa y lo que parecía imposible se hizo posible porque como el sembrador, usted anduvo unos terrenos estériles, pero por su fe, paciencia y perseverancia encontró siempre el terreno fértil. Y cuando halló ese terreno fértil y miró para atrás, se dio cuenta que cuando uno hace una misión en Cristo o busca metas, alcanzar metas en el Señor, mire hacia atrás y verá que el esfuerzo, el sacrificio no fue en vano, porque siempre encontró el fruto en el lugar donde Dios lo tenía. Esa es una de las ideas que está aquí con esto de pasemos al otro lado. Bendito sea el Señor, por una palabra de Cristo. Lo mismo que cuando los mandó a la otra orilla después que hizo el milagro de los panes y los peces. Y vinieron aquellos vientos contrarios y al rato Él se les apareció. Llegó, calmó los vientos y llegaron a la otra orilla porque Él lo había dicho, vayan a la otra orilla. Ahora bien, el segundo aspecto interesante es este, que Marcos adjetiva el fenómeno de la naturaleza como una gran tormenta. Una situación contra la cual no podía luchar el hombre o los hombres que estaban en esa barca, que los hizo sentir impotentes. Sí, mire, la naturaleza tiene poderes, tiene fuerzas, eventos, que a veces ocurren de tal forma como terremotos, y hemos visto y escuchado mucho, ciclones grandes, tsunamis. Tienen unos eventos que amedrentan al hombre, lo sujetan y el hombre no puede hacer nada contra ellos. En este caso se llama gran tempestad. Lo interesante de llamarle gran tempestad es lo siguiente, que precisamente por la dimensión, fuerza y tamaño que tenía el evento, se hizo sentir la impotencia en los discípulos o en los que estaban en la barca. Si usted le va a sacar un mensaje a esto, ¿qué mensaje le sacaría a este segmento de este pasaje? Simplemente que los seres humanos casi siempre tienden a acudir a Dios o a buscar a Dios cuando las cosas se le ponen bien difíciles y no las pueden controlar. Estoy hablando incluso de la nación. Esto que está sucediendo ahora mismo a nivel mundial, que está trayendo unos efectos devastadores hasta en la economía de muchas personas, tanto en grupos como en individuos. Y fíjense ustedes, a Cristo hay que buscarlo y hay que tenerlo cuando no vienen esas grandes tormentas. Porque el que lo tiene seguro en el tiempo de la calma, en el tiempo de la tormenta, la puede procesar. Fíjense que yo les dije que ellos cuando salieron no esperaban este evento y los tomó de sorpresa. Yo estoy pensando aquí en una tormenta en el mar porque es el poder de la naturaleza, pero esa tormenta puede ser en la economía o en cualquier área, en la moral, lo que sea. Y cuando vienen esos grandes transiciones y cambios de un tiempo posiblemente estable, de tranquilidad, a uno anómalo, de tormenta, entonces hay que tomar otras precauciones. Si usted tiene a Cristo, como dije anteriormente, y Goliat viene,
la unción suya como la de David. El Espíritu nos da unción para ver que lo que parece grande se puede vencer, porque en nuestra lucha está también presente Dios. Y a mí me puede vencer un gigante, pero a Dios no. Y si Dios está conmigo, un gigante de enfermedad o de lo que sea, yo lo sujeto a Él en el nombre del Señor. Se puede dar el fenómeno de que me sane si es una enfermedad terminal, como ha sucedido con muchos. Y si es un momento preparatorio para irme, pues también me voy tranquilo y en paz y me voy en victoria, porque no me voy con miedos, temores o lo que sea. Y esa es una actitud que han asumido muchos cristianos, que ha maravillado a médicos, a gente que los visita. Fue la actitud de mi esposa cuando le sobrevino el cáncer y la gente se quedaba sorprendido en la forma como ella se manejaba desde una cama donde estaba perdiendo libras, físico, etc. En este caso hay un detalle bien importante. Y si la tormenta no hubiese sido grande y no hubiese puesto en peligro sus vidas, ¿hubieran acudido a Cristo? Ese es el detalle. Número uno. Número dos, ¿verdad que cuando lo fueron a buscar estaba dormido en la popa, en la parte trasera del barco o de la barca? Estaba Jesús dormido. Eso genera otro mensaje. ¿Cómo debe estar Cristo en la barca de tu vida? ¿Dormido o despierto? ¿En qué formas las iglesias, los pueblos y las personas narcotizan y anestesian la presencia de Jesús en sus vidas? Fíjense en esto, que es muy importante. A veces pensamos que solamente es en los vicios de la calle. No, mire, hay vicios que no tienen que ver con el licor, ni la droga, ni esos otros tipos de cosas que hacen daño al cuerpo. Hay vicios que tienen que ver con las actitudes, con el carácter. Por ejemplo, está tranquilo, en paz y no en tormenta a una persona que odia. Transmite paz, seguridad y bonanza a los que les rodean. Esas personas que no han sanado raíces de amargura y conflictos internos y los motivan a través de conductas disfuncionales a hacer cierta forma una vida agresiva, ya sea con la palabra o con los hechos, y se constituyen en unos torbellinos que amenazan la barca suya y la barca de los demás. Cuando Cristo está despierto, no faltan problemas. Uno tiene que ser realista. Pero la bendición es que uno se ilumina de tal manera con la presencia suya y lo toma de modelo, como fue Pablo, que lo tomó de modelo, que Pablo aún en las aflicciones se gozaba en Cristo y veía su presencia. Él decía, yo estoy crucificado con Cristo, vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y qué fue lo que quiso decir? Simplemente que si Cristo pasó por grandes problemas y tribulaciones y venció y está a la diestra de Dios Padre para que yo esté sano, salvo y vivo, pues él decía, pues vale la pena matricularse, hundirse en el bautismo con Cristo, crucificarse con Él, para que la vida de Cristo sea la que esté en nosotros. Quiere decir que en esa tormenta, cuando acudieron a Jesús a despertarlo, y Jesús calmó los vientos, ellos hicieron una pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que se le hicieron 2 o 3 ocasiones, y yo escribí un libro de cristología sobre esa pregunta. ¿Quién es este? Que los vientos le obedecen. Ahí eso es lo que Lucas quiere transmitir. Por un lado, tómenme los seres humanos que había allí. Miedo, ansiedad, angustia. Y en el otro lado, tómeme la tormenta en el centro, amedrentándolo. Y finalmente, tómeme a Cristo, venciendo los vientos que te quieren destruir
venciendo la tormenta, vuelve la calma, el poder que te sujeta a ti no sujeta a Cristo, sino que se sujeta a Cristo. Con el poder de Cristo, entonces vuelve de nuevo aquella calma que inicialmente se tenía. Ninguna persona que tenga a Cristo en la barca de su vida, pase lo que pase, se puede considerar perdedor, porque Cristo nos hace vencedores. Y en medio de todas esas circunstancias, de esa crisis, genera en nosotros una paz que nos permite ir hacia adelante. Pero la pregunta está en pie. ¿No le dijo Cristo a ellos, hombres de poca fe, por qué dudaste? ¿Qué le quiso decir por qué dudaron? Que es porque si Cristo está despierto en la vida de nosotros, nosotros con solo mencionar su nombre y en el nombre suyo someter todos los poderes adversos, estos ceden ante la presencia de Jesús. Y eso lo van a ver en los próximos relatos que se van a discutir, especialmente en el que sigue, que es el relato del hombre posiblemente más difícil, representado por el enemigo de las almas, que se encontró Jesús en su camino. Y si él podía contra los de su tierra y los azotaba y nadie se le podía acercar al sepulcro, eso no lo pudo hacer con Jesús, porque Jesús lo iba a sujetar a él, a dominar y a liberar de esos poderes. Así que ya tenemos el primer de los poderes que sujetan al hombre, pero no a Cristo. Y no empiezo, ¿verdad?, el segundo, porque toma mucho tiempo, pero déjenme resumírselo. Lucas dice que Jesús se dirigió a Gadara. Y Gadara es una ciudad gentil que estaba por ahí por Jordania. Había 10 ciudades en esa área de Galilea que llaman Decápolis, 10 ciudades que eran prácticamente gentiles. El judío del sur no quería saber mucho de esas ciudades y de esos territorios, porque entendían que ahí había samaritanos y toda esa gente, y ellos se consideraban los puros y verdaderos judíos, y tenían el templo en Jerusalén en el sur. Pero, miren, de Nazaret decían que no podía venir nada nuevo, nada bueno, porque allí había mucha maldad y pillaje. A ese hombre en esa ciudad que criaba cerdos y no era judía, ese hombre comenzó a vivir en esos sepulcros, y ahí es que Jesús lo va a encontrar para ejercer su poder sobre los demonios y mostrarle al hombre que Jesucristo tiene el poder de cambiar todas las cosas y sujetar los poderes del diablo a su poder. Con esto los voy a dejar para que vayan leyendo ese pasaje, meditando en él y vayan viendo la forma que Jesús lo ministró en una forma tan brillante y tan poderosa, y cómo Jesús no se sujetó a las peticiones del endemoniado o los demonios para darle la salud y la sanidad a un hombre, aunque se murieran unos cerdos en esa ciudad. Vamos a hablar de eso, si Dios lo permite, el próximo jueves. Hasta aquí mi participación. La paz de Cristo sea con vosotros. Amén.